¿Qué tal? PP y Vox vuelven a pedir salir a la calle para que caiga el gobierno. Hay gente variopinta, por ejemplo, el partido de Abascal concentra a gente de este tipo que dicen yo no soy de nadie, bueno, pero que vuelva Franco. Soy de nadie. Yo quisiera un Franco con 20 años, fíjate, antes que esto. Yo también, prefiero. Sí, tal cual. Ha dicho que con Franco éramos todos amigos, sobre todo aquellos a los que torturaba, mataba, aquellos que se tenían que ir del país porque no pensaban igual que él, pero sí, remarcamos, esta señora ha dicho, éramos todos amigos. Soy de nadie. Yo quisiera un Franco con 20 años, fíjate, antes que esto. Yo también, prefiero. He vivido mucho mejor. Nadie nos ha metido, todos éramos amigos, todos no había ningún problema. Así está el panorama. Estamos en una situación en la cual, evidentemente, a un gobierno hay que hacerle oposición. Lo que pasa es que llama la atención esa forma grotesca y esa competición que hay ahora mismo entre el Partido Popular, que llama a concentrarse el próximo sábado, mientras que Vox se anticipa, va al Palacio de la Moncloa, y tenemos a gente variopinta, gente que además está extendiendo en las redes la idea de que este gobierno va también contra la UCO y demás. Por ejemplo, este señor, hay que ver esto hasta el final. Llevarlo a prisión. Pedro Sánchez, dimisión. ¡Viva la UCO! ¡Llevarlo a prisión! En lo político observemos que hay una serie de gente que viene a través de las redes esparciendo sus discursos, viene a través de movilizaciones, el llamamiento del Partido Popular con el partido de Vox de Abascal evidentemente nos lleva a una competición muy clara entre PP y Vox por ver quién se queda con la calle, y no es extraño que con la calle no se van a quedar, pero sí que están compitiendo por un reguero de votos. Esa es la realidad. Hay encuestas que a Feijóo no le dan bien del todo, y por otra parte Abascal considera que puede quedarse con buena parte del pastel del Partido Popular. Así pues, incluso en ese contexto, cabe hasta esbozar una sonrisa. Hay gente, por ejemplo, como este señor, que considera que en España nos gobiernan los comunistas. El gobierno actual es un gobierno comunista, porque ahí usted lo ve, con quién están los pactos, con Izquierda Unida y demás. Y sí, hay pactos y está Sumar en la coalición de gobierno, pues como lo estuvo en su momento Podemos. De ahí a pensar que en España el gobierno es comunista, pues va un trecho importante, y solo hay que observar las medidas que se llevan a cabo. Pero este es el panorama. Estamos ahora mismo en un territorio de lo que se vino a llamar la fachosfera, en que de nuevo está tomando protagonismo por movilizaciones que hacen que, por supuesto, que va a haber gente que con todo su derecho y va a salir a decir que el gobierno tiene motivos para hacerlo de otra forma, incluso que tiene que haber otro ejecutivo, pero de ahí a esas gentes que, espoleadas por sus dirigentes políticos, están diciendo que en España no hay democracia, que la democracia se acaba, que en España hay dictadura, que era mejor con Franco, que nos invaden los migrantes, que pronto no habrá españoles, y este tipo de barbaridades. Es tan sencillo como a veces observar el discurso que tienen. Hay gente que está enfervorizada, hay gente que está ahora mismo cabreada, o hay gente que muestra una idea un tanto estrambótica de la realidad. Piensa que este tío lo que va a hacer es largarse como el otro, en un maletero, pero cuanto más tarde, más lleno el maletero de... Sí, porque ver a estas mujeres con este discurso, pues evidentemente lleva a que pensemos que, por supuesto, que hay una serie de personas que están ahí, que están saliendo a la calle, que creen que este gobierno tiene que caer, que Abascal sería mejor, o que incluso Franco, porque hacía amigos. Con lo cual estamos también en esa forma, esa reflexión de abordar la política, de hasta qué punto la gente tiene una forma de ver las cosas muy influenciada por lo que ve en las redes, por lo que le trasladan determinados dirigentes políticos, y que nos hace perder la perspectiva. Por supuesto que a un gobierno hay que hacerle oposición, por supuesto que el gobierno tiene motivos para la crítica, como todos los gobiernos, faltaría más, pero de ahí a creer que en España estamos en una dictadura, que en España no hay libertades, que el gobierno es corrupto y todo esto que se intenta trasladar, nos lleva a ese lema, ¿no?, de mafia o democracia que dice Feijóo y que está repitiendo el Partido Popular de forma machacona. Nada de lo que estamos viendo en España lo hemos visto nunca desde que hemos inaugurado la democracia en la Constitución. Sí, lo que estamos viendo en España se ve en algunos regímenes autoritarios. Y todavía se ofenden porque hablamos de prácticas mafiosas. ¿Y cómo quieren que las califiquemos?
Esto no es democrático, esto no es digno, esto no es decente, esto son prácticas mafiosas. Por eso, observando lo que dice el personal en discursos como estos... Aquí estuvimos 700 años, 800 años invadidos por los moros y quieren volver. Han pasado años y años, miles, y volverán otra vez a hacerlo. Que van a intentar eso, y ya no moros, todos. Volverá porque nosotros somos che. Déjalo Mientras... para mañana, Sí, no, pobres. Toma. No deja de ser llamativo también analizar el hecho de que se repitan discursos que han ido calando. Por ejemplo, para una parte de la población, la situación está mal por culpa de los migrantes, es decir, es gente que no ve que, por ejemplo, hay una desigualdad económica, unos crecientes beneficios de sectores como la banca, las energéticas, las empresas relacionadas con la alimentación. No, lo que ven es que hay migrantes y según ellos son los migrantes la lacra del país y nos traen los males y son capaces incluso algunos de decir esto y luego ir a misa y comulgar. Es un discurso que va absolutamente en contra de lo que se supone que es el catecismo o la palabra de Dios, ¿no? De tratar al prójimo como a ti mismo. Pero esto ha calado y hay un discurso de determinada población que considera que el mal son los migrantes y además lo llenan de bulos y barbaridades. Ya no respetan nuestras costumbres, ahora vienen los de fuera y son los que mandan. Mira, el otro día yo vi que quieren los de árabes, los marroquíes, que quitar la religión católica y ponerse la suya. Pero ¿cómo es eso? Igual que llevar el pañuelo. El pañuelo que lo lleven en su país. En España no se lleva pañuelo, no deberían de llevar pañuelo. Que respeten España y luego que se integren. Pero no, aquí vamos al contrario. Nosotros no nos integramos, nosotros somos los forasteros y los que vienen de fuera son los que mandan. Eso es lo que opino yo y lo seguiré opinando. ¿Prohibiría el velo en las escuelas? Sí, pero ¿por qué van a llevar velo si en España no se lleva velo? Yo voy a su país y me le tengo que poner. Pues ellos que ven, cuando vienen a nuestro país, que se lo quiten. Que respeten nuestras costumbres, no las suyas. Así que a su país, a llevar el velo. Aquí no se lleva velo ni nada. Yo estoy en contra de todo eso. Observemos el tablero político. Digamos que Feijóo tiene que hacer algún tipo de planteamiento del tipo mover la bicicleta porque si se queda parado le tiran de ella. Y en ese mover la bicicleta pues está a convocar para que le apoyen en una moción de censura que él no va a la moción de censura, simplemente hace una intervención y dice si hubiera aliados iríamos a la moción de censura. No la presenta. Del mismo modo que llama a una movilización. ¿Por qué ocurre esto? De entrada tenemos una contradicción porque el propio Aznar ha salido a decir que ahora mismo, ojo, hay que apretarse los machos porque puede ser que queden 2 años de legislatura. ¿Qué lleva a Feijóo a esto? Puede ser ese Abascal que presume de que le da lecciones o ese Abascal que al mismo tiempo vemos como en algunas encuestas sigue subiendo escalones, en detrimento de un Feijóo, en cierta forma, con un papel un tanto gris. Me da vergüenza que mis hijas estén tocándose las narices en sus casas y yo con 70 años que tengo esté aquí y mi marido con 74. No hay derecho, de verdad. La gente joven... Y no es pecata minuta observar cómo dentro del Partido Popular, incluso una Díaz Ayuso con serios problemas por lo que tiene que ver con su pareja, que afronta un horizonte judicial muy complicado, también por el caso de las residencias de ancianos, que se investiga ya en varios tribunales que han abierto la causa, aún así goza de la simpatía de determinado sector de la derecha que sigue pensando que Ayuso sería mejor que Núñez Feijóo. Y Núñez Feijóo, que cuando vino de Galicia a Madrid, cuando se vio líder del Partido Popular, consideró que podía ser presidente del gobierno, digamos que no es experto precisamente en hacer oposición. Por eso cuando enarbola pues estrategias como convocar a manifestaciones, como decir moción de censura pero sin presentarla, como ese tipo de discurso más duro de mafia o democracia, se ve a un Feijóo en cierta forma descolocado, un Feijóo que se ha echado al monte y quién sabe si en ese monte se puede perder porque no es aquel al que venía acostumbrado. La primera respuesta me va a llevar mucho poco tiempo, es decir, no me va a llevar tiempo. Y entre tanto cabe pensar, este tipo de ciudadano con este tipo de discurso que puede ser tragicómico es el que realmente cree Feijóo que va a acabar votando al Partido Popular. Y de pie, ¿no? Y si un día mis hijos me preguntan ¿dónde estabas cuando España estaba a punto de colapsar? Pues estaba de pie defendiendo un futuro para ellos. Entonces...
Este elector es el que se está movilizando, es el que considera que el gobierno de España es ilegítimo, a pesar de que tiene una mayoría parlamentaria, el que cree incluso que el presidente del gobierno tiene que acabar entre rejas, en la cárcel, el que cree que nos gobiernan corruptos, el que considera que con Franco se vivía mejor y este tipo de barbaridades. Ojo, no digo que toda la derecha y la extrema derecha piensen así, no lo afirmo, por supuesto que no. Sí es cierto que cabe pensar en una reflexión si Feijóo está combatiendo ahora mismo, está compitiendo por un tipo de elector más a la extrema derecha, que es el que parece que se extiende en esa ultraderecha en boga en varios países del mundo y el del que parece que está sacando mucho rédito Santiago Abascal sin hacer grandes alardes de trabajo. Porque a Abascal, si os fijáis, tampoco es que le veamos precisamente en primera línea durante la semana. Es alguien que suele comparecer en el Congreso, igual el fin de semana hace un mitin, pero no mucho más. No se prodiga en entrevistas de radio o de televisión, no se prodiga en entrevistas de prensa escrita, no es alguien que esté en el candelabro, que diría la otra, ¿verdad? No, es alguien que adopta un papel, digamos, de segunda línea y entre tanto las redes van haciendo su labor. Las redes en las que tienen una inversión importante hecha, toda esta serie de elementos también que con un micro en la mano pues van colocando su discurso y su forma de que parezca que hacen el periodismo, y en este territorio estamos y Feijóo parece que no acaba de sentirse cómodo del todo, a diferencia del panorama del que disfrutaba en Galicia. Con lo cual, ahora mismo sí que es digno de observar lo que viene en estos días en los cuales se va a tensionar el discurso político, la crispación, con acusaciones de cloacas entre unos y otros, señalándose si uno es mafia, si el otro también lo es. Y en esa crispación nos movemos de cara a, bueno, pues de momento a una manifestación, pero después, según José María Aznar, puede quedar mucho, pueden quedar hasta 2 años. Cabeza fría, pero tensión vital máxima. ¿Por qué? Porque faltan 2 años para las elecciones. Cuidado. Cabeza fría, pero tensión vital máxima. Faltan 2 años para las elecciones. Y lo que estamos viendo ahora, me temo que sea poco para lo que vamos a tener que ver. Me temo que sea poco. Y además, creo que los bajos fondos son capaces de hacer cualquier cosa. ¿Usted no contempla ninguna posibilidad de un adelanto electoral? Yo no contemplo ninguna posibilidad de un adelanto electoral. 2 años para unas próximas elecciones, pues veremos. Motivos para que el gobierno tenga también razones para dar explicaciones que no se han dado, por ejemplo, en el caso de Leire Díez. Por ejemplo, en el caso de Oriente Próximo, que también es cierto que hay amplios sectores de la izquierda que están muy molestos con lo que está pasando en Oriente Próximo. No digo que sea responsabilidad del gobierno, pero sí que es cierto que mucha gente anhela que la posición de la Unión Europea sea muy distinta a la que estamos viendo. Razones que la gente observa, por ejemplo, con dificultades de acceso a la vivienda, razones de privatizaciones relacionadas con sectores como los que hemos visto de la electricidad. Bueno, está ahí. Cabe pensar en otras medidas, cabe ilusionar, cabe pensar que evidentemente la derecha y la extrema derecha pues están haciendo una labor de intentar agrupar al mayor número de votantes, pero también en esa competición interna que estamos observando. Entre tanto, son días en los cuales se va a observar que de nuevo se considera que el gobierno no es legítimo, que el gobierno no procede, a pesar de que goza de la mayoría parlamentaria, de la votación que se hizo en el Parlamento, sede de la soberanía popular, de la que no goza ni pudo gozar Alberto Núñez Feijóo. Ganó las elecciones, pero de nada sirve si luego no sumas los apoyos parlamentarios necesarios para ser investido presidente. Esto que ocurrió a nivel nacional ha ocurrido en otros territorios, por ejemplo, autonómicos, donde hay gobiernos o donde hubo gobiernos del Partido Popular. Tampoco ganaron las elecciones, pero sumaron suficientes votos, mayoría parlamentaria, para tener el Ejecutivo. Entre tanto, sí que es cierto que la estrategia es que cale de forma constante el discurso de que este gobierno no es legítimo y que el poder les corresponde a ellos y que es o la derecha o el caos. Y entre tanto florecen pues también este tipo de electores con este tipo de discurso un tanto chanante. O son personas con minusvalía o son los de las pavitas. O sea que esta gentuza, miedo me da que volvamos a la misma situación, porque volverán. Habrá gente que siga votando al PSOE después de todo lo que estamos viviendo, que eso es lo que me flipa. O sea... Hay una derivada de todo esto que conviene observar, que es el panorama internacional. Lo de Donald Trump es una clara prueba. Es esa derecha que llega al poder presumiendo de que es el bálsamo, que ellos sí que lo saben hacer. Y, por ejemplo, el tumbo que acabamos de ver con Elon Musk demuestra ese histrionismo
y cómo puede haber gente que presume de, como es rica, muy rica, son los que mejor lo van a hacer, pero en el tiempo que llevan, la verdad que los bandazos están siendo muy llamativos y muy considerables. La forma de Trump de despedir a Elon Musk, después de haber prometido que los dos eran la salvación y que iban a llevar a Estados Unidos a lo más alto y que iban a ser una dupla absolutamente contundente para mejorar las cosas, ha durado lo que ha durado, que es más bien muy poco. Deja tras de sí polémicas, momentos extravagantes y de nuevo la reflexión de que uno puede llevar o haber alcanzado el éxito con una empresa, pero luego otra cosa es administrar una administración para todos los ciudadanos, y más en un sistema en el cual no son solo los ricos los que tienen que vivir, sino que también hay que procurar que también vivan los pobres. Esto, lo de Elon Musk y Donald Trump, nos da sin duda elementos para ver que detrás de esa mascarilla, que detrás de todo ese decorado de gente que decían que iban a ser el supergobierno y el superpoder, se escondían momentos absolutamente, si no hilarantes, al menos momentos evidentemente muy peligrosos, de gente que se cree que por tener el poder y tener mucho dinero pueden decidir sobre un país, y ya no solo sobre un país, sino sobre el mundo. Por cierto, se está hablando casi más de la herida que tiene Elon Musk en el ojo, inventando todo tipo de teorías conspiranoicas, que del daño que han podido hacer estos dos en los tiempos que han durado ahí manejando el cotarro, y veremos si no siguen manejándolo a su manera, pero en la sombra. Pero lo cierto es que es un experimento más, una experiencia de gente que creía que, puesto que había en el poder ahí en primera línea dos tipos que vienen de tener empresas muy potentes y en su propia historia personal tener un éxito económico, eso ya iba a ser simplemente con ponerse ahí una absoluta eficacia en la administración estadounidense. No ha sido tal y la pareja ha durado lo que ha durado. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué señalo este caso? Porque es otro más de populismo barato. Es decir, populismo en el cual ahora mismo, hoy en día, si lo llevamos a España, por lo que sea, conviene más trasladarle a la población que el gobierno es mafia que decir, pues mira, el gobierno tiene que aclarar lo de Leire 10. Conviene más, en vez de decir, pues el gobierno tiene que aclarar lo de Ábalos y Ábalos tiene que dar explicaciones ante un tribunal, no se quedan con lo que ya sabemos que se ha declarado ante la justicia o que se ha investigado de una forma que está plasmada en informes de la UCO, por ejemplo, lo de los pagos a las amigas de Ábalos o novias con trabajos en empresas públicas sin ir a desempeñar su labor. Eso está ahí, están informes y se tiene que investigar y se tienen que rendir cuentas. No, vende más el bulo de, por ejemplo, lo de paradores, que no se ha aprobado, pero se extiende permanentemente, se repite desde la oposición el hecho de que Ábalos llenó el parador de Teruel de chicas y las llevaron incluso en furgoneta y destrozaron después el edificio, la habitación o lo que fuera. Esto, que a día de hoy no está en absoluto probado, parece como que interesa repetirlo más porque por lo que sea vende, que el hecho ya de por sí preocupante de las relaciones que tenía Ábalos con Koldo y lo que había con Aldama y la presunta corrupción, que ya de por sí es suficientemente grave. Pero no, vende más el populismo, vende más la trola, que además va mezclada de todo este elemento desternillante, ¿no?, para muchos de ese torrentismo, de lo que se viene a reflejar en el parador de Teruel, que no está aprobado. De hecho, ha habido directivos de los propios paradores que dicen que eso es un bulo como una casa, pero vende más trasladar ideas muy sencillas, ideas que tengan además un punto de la España de Esteso y Pajares, que creen que va a vender más. Así está el panorama, y entre tanto, pues a veces, evidentemente, las confusiones en la razón, digamos que tienen su producto en crear determinados monstruos o monstruitos, y hay gente en la calle que está bastante confundida. Hay un gobierno que es legítimo, tiene una mayoría parlamentaria, tiene problemas que tiene que aclarar, pero de ahí a decir que hay un gobierno corrupto, que es mafia, que es la cosa nostra, que el presidente es corrupto, que los demás son malos malísimos, que están en la misma operación corrupta, que pronto no habrá españoles y que se va a acabar la democracia y que pronto España incluso debe ser intervenida por la Unión Europea, como dice Ayuso, hay un trecho. O más bien lo que hay es una idea de demonizar a un ejecutivo, de que parezca que es inservible y que únicamente es o la derecha o el caos. Así está el panorama, habrá que observarlo. ¿Y vosotros y vosotras qué opináis? Leemos vuestros comentarios.